Oremos. Permite que la palabra de Dios sea el alimento de tu vida. Domingo 21 de enero, tercer domingo del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro de Jonás, capítulo 3, versículos del 1 al 5 y el 10. El Señor le dirigió la palabra a Jonás y le dijo: Ponte en camino y vete a Nínive, la capital de Asiria, y anuncia allí el mensaje que voy a comunicarte. Jonás se puso en camino y fue a Nínive, como se lo había ordenado el Señor. Nínive era una ciudad sumamente grande. 3 días hacían falta para recorrerla. Entró Jonás en la ciudad y caminó durante un día anunciando: Dentro de 40 días Nínive será destruida. Y los habitantes de Nínive creyeron en Dios, promulgaron el ayuno e hicieron penitencia, grandes y pequeños. Al ver lo que habían hecho y cómo se convertían de su mala vida, se conmovió Dios y no les aplicó el castigo anunciado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 24. Señor, mira mis trabajos y mis penas y perdóname. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas. Guíame con tu verdad y enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, e enseña su camino a los humildes. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículos del 29 al 31. Quiero, hermanos, que sepan una cosa. Nos queda poco tiempo. En adelante, los casados vivan como si no estuvieran casados, los que lloran como si no lloraran, los que gozan como si no gozaran, los que compran como si nada recibieran, y los que venden como si no ganaran, porque este mundo que vemos se termina. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 14 al 20. Después que Juan fue entregado, se dirigió Jesús a Galilea y empezó a predicar el Evangelio de Dios. Decía: el plazo se ha cumplido, ya llega el reinado de Dios. Vuelvan a él y crean en el Evangelio. Y caminando por la orilla del lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que estaban echando la atarraya en el lago, pues eran pescadores. Entonces les dijo Jesús: síganme, y haré que sean pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron sus redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca remendando las redes. Y enseguida los llamó. Ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, tengan todos ustedes un feliz domingo en el Señor. Qué bueno, ya tercer domingo del tiempo ordinario. Poco a poco vamos empezando este recorrido, esta travesía de la palabra de Dios, de ese ministerio tan maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Quiero empezar saludando y felicitando a nuestros hermanos de Chile. Tengo muchas personas que siguen las oraciones y los evangelios desde Chile, y a los hermanos del Perú. Estas dos hermanas patrias han recibido al Santo Padre, el Papa Francisco. De verdad que el Santo Padre es sencillamente extraordinario, y por donde pasa el Papa Francisco deja historia. Donde pasa el Papa Francisco deja la mirada, los gestos, las palabras de Jesús. Así pues que ya Colombia hace más de 100 días, y ahora Chile, y justo hasta hoy Perú, esta emoción tan grande de tener este hombre extraordinario hablándonos especialmente
a países, a realidades concretas. Mi saludo para ustedes, queridos hermanos. Hoy la palabra de Dios nos habla de un tema general, y ese tema es la conversión. La conversión es volver a mirar ese amor primero y darnos cuenta que tal vez lo que quisimos al inicio, tal vez se ha olvidado, de pronto nos hemos desviado de camino y nos hemos perdido. Y la conversión es volver al camino, es reorientar la vida desde lo más profundo de nuestro corazón y darnos cuenta que hemos hecho mal, en qué nos hemos equivocado y redireccionar nuestra vida. Esa es la conversión. Y el Señor nos está hablando a todos nosotros en esta mañana, en esta palabra, a volver a mirar atrás y mirar en dónde nos hemos atravesado, qué hemos hecho mal y qué nos ha hecho perder de su mirada, de ese horizonte, que de esa meta que debe ser el cielo, que debe ser la eternidad, que debe ser la mirada a Dios. Pues bien, queridos hermanos, por eso la primera lectura encontramos que después de interpelar Dios a Jonás, Jonás por fin obedece. Recuerden que Jonás al principio no quería obedecer y tuvo que suceder lo que sucedió. Recuerden cómo él se escondió de Dios en el barco, después lo culpan a él de la tormenta, lo tiran, se lo come el pez, y a lo que él se da cuenta que Dios lo necesitaba para algo, entonces él va y habla al pueblo ninivita, y esas palabras, ese entusiasmo que puso por fin Jonás, permitió que ellos fueran tocados en su corazón y que se convirtieran a Dios, y esta conversión les permitió, queridos hermanos, les permitió sanar su vida, les permitió purificar su corazón y además salvaron su vida de la muerte, que es lo más importante. Vemos aquí dos figuras importantes en esta lectura. Vemos a Jonás, un hombre que ha sido llamado para eso, y por eso yo les digo, no se enojen cuando un sacerdote nos habla, cuando un sacerdote en la predicación habla y que de pronto me toque a mí. No se enoje por eso, no diga este cura por qué me la tiró, no, diga Dios me está hablando por medio de este sacerdote para que yo cambie. Dios también habla por medio de mamá, por medio de papá, por medio de una persona buena consejera, y eso es lo que hace pues Dios en las personas, toca nuestro corazón. Y lo otro es que si yo me convierto, que si yo me propongo a cambiar para Dios, no solamente salvaremos nuestra vida, sino que el Señor nos purificará y nos dará nuevas oportunidades. Encontramos en la segunda lectura, en el apóstol San Pablo, que nos dice que los bienes de este mundo, que toda la vida en este mundo se termina, así que debemos despegarnos de las cosas materiales. Recuerden que entre uno menos tenga, más libre vive. Hay gente que no tiene nada y vive feliz, vive contenta, vive tranquila, porque no tienen que ir a pagar un impuesto, porque no tienen que ir a hacer esto, porque no tienen que ir allá. Pero cuando uno va adquiriendo cosas, digamos, tienes una casa, tienes que velar por los servicios, tienes que mirar si hay goteras, tienes que pagar los impuestos. Si tú tienes un carro, tienes que ir a pagar el seguro, tienes que pagar el SOAT, el impuesto, tienes que mirar si le falta aire en las llantas y hay que hacer el mantenimiento. Pero si no tienes carro, no te preocupas. Así pues que el Señor nos dice por medio del apóstol, no nos aferremos a los bienes materiales, porque esos bienes se terminan. Y encontramos en el Evangelio a Jesús que dice que el reino ya está con nosotros, que el reino está cerca, y como está cerca ese reino, debemos convertirnos. Y cuando uno se convierte al Señor, renuncia al pasado, renuncia a las cosas de atrás y comienza a caminar una vida nueva en el Señor. Hace esa renuncia, pero esa renuncia implica la adhesión, el amor a Dios. Queridos hermanos, la conversión tiene que ser de corazón, arrepentirnos de corazón. No podemos hacer esos arrepentimientos efímeros, esos arrepentimientos pasajeros, esos arrepentimientos que no valen la pena. El verdadero arrepentimiento es el que se siente con dolor,
es donde hay una contrición de corazón, es cuando yo siento que de verdad he ofendido a Dios. Sintamos pues ese arrepentimiento especial para convertirnos al Señor. Especial, queridos hermanos, en este proceso de conversión es orar. Orar intensamente, buscar todos los medios para hablar con el Señor. Se los he dicho en muchas ocasiones, la persona que no ora es una persona que no tiene intimidad con Dios, es una persona que no se comunica nunca con el Señor. Pero cuando uno ora, cuando uno celebra la Eucaristía, cuando uno hace oración diaria en su casa, uno comienza a llenarse de ese amor de Dios. Así pues que tenemos que ser cristianos y católicos practicantes. Esta semana me encontré una frasecita muy graciosa y se las quiero comentar, se las quiero compartir. Una persona decía: soy católica, pero no soy practicante. Entonces decía una muchacha: yo soy vegetariana, pero no soy practicante. O sea, no es vegetariana, porque si dice que es vegetariana y no come lo que debe comer un vegetariano, entonces no es vegetariana. Y cuando tú te llamas católico y no vas a misa, no eres de oración, no quieres a la Virgen, no practicas la vida religiosa, no eres un católico practicante. Y si no soy un católico practicante, si no hablo con Dios, Dios no me conoce. Queridos hermanos, arrepintámonos de corazón, vivamos como los ninivitas, sacrificios, ayunos para pedir al Señor el perdón y continuemos nuestra vida en las manos de Dios. Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo y nos vemos en la Santa Misa.